Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Sofía.Studi. El día de hoy, en la sección de biología, vamos a analizar las características de los seres vivos. Comenzamos por determinar que la primera rama de la biología, que surge a partir del estudio de la naturaleza, corresponde a la taxonomía. La taxonomía es esta parte de clasificar. Clasificar, como bien sabemos, existen un montón de clasificaciones, la clasificación de Linneo, clasificaciones incluso más modernas ahora, que fueron los reinos, ahora nada más los tipos de células, pero en un inicio lo primero que se clasificó fue si está vivo o si no lo está. ¿Cómo sabemos esto? Mediante las características que debe cumplir cualquier organismo para considerarse un ser vivo. ¿Cuáles son? Comencemos por la organización. Todo ser vivo tiene una organización y esa organización podemos hablar incluso a nivel celular. Es decir, se encuentra clasificado y organizado de acuerdo a la cantidad de células que posee. Por ejemplo, podemos hablar de seres unicelulares, pluricelulares. Posteriormente tenemos dos de las características más importantes, sobre todo a nivel energético. ¿De cuál estoy hablando? Primero, de la respiración. La respiración es no solamente ese intercambio gaseoso. La respiración tenemos primero de dos tipos, que recuerden que es la aeróbica y la anaeróbica. Aeróbica que incluye el oxígeno, anaeróbica que no lo incluye. Sin embargo, la función principal de la respiración en cualquier ser vivo es convertir o transformar los alimentos obtenidos del metabolismo en energía celular, energía en forma de ATP, que es adenosintrifosfato, la molécula energética más importante para la célula. De la mano de la respiración tenemos el metabolismo. El metabolismo consiste principalmente en transformar o sintetizar los alimentos. Tenemos de dos tipos. Tenemos un metabolismo que puede ser catabólico o anabólico. Catabólico es aquel que degrada, que va de lo complejo a lo simple. Y anabólico es aquel que construye, que va de lo simple a lo complejo. Este metabolismo tiene distintas formas de obtener los nutrientes en todos los seres vivos, pero siempre se relaciona con la respiración para poder oxidar los alimentos, los nutrientes y obtener ATP. Entonces, esos dos están directamente relacionados por ser reacciones energéticas. ¿Ok? Si hablamos de un metabolismo, es decir, si hablamos de un consumo de alimentos para obtener nutrientes, debemos hablar siempre de su consecuente paso, que sería una excreta. La excreta se define como el proceso en el cual se desechan todos aquellos productos que ya no son útiles al organismo. Y tenemos distintas formas de excreta, ¿no? Las más comunes podemos mencionar sudor, heces fecales y orina. Después tenemos a la parte de crecimiento. El crecimiento es algo importante en todo ser vivo porque no solamente es el aumento de dimensiones, conforme al aprovechamiento de nutrientes, sino también es la especialización y la madurez, o cuando alcanza la madurez sexual, es decir, la capacidad reproductora de un organismo. Y llegando a esto, hablamos de la reproducción. La reproducción es esta parte en la cual se preserva la especie, es decir, que un organismo adquiere las capacidades para poder preservar su propio código genético y transferirlo a generaciones adelante. Tenemos de dos tipos. Como bien sabemos, tenemos la asexual o la aburrida y la sexual o divertida. Y finalmente tenemos esta serie de procesos que van concatenados. Me gusta ponerlos así en la parte de abajo porque todos van como seriados. Primero tenemos la irritabilidad. La irritabilidad es el proceso en el cual un organismo tiene un estímulo, una respuesta del estímulo ante un medio externo. Es como, por ejemplo, cuando nos da frío, el metabolismo de nosotros se acelera para quemar más calorías y producir más calor. Incluso hasta comenzamos a temblar. Es un movimiento propio de una irritabilidad que viene desde el medio externo. Entonces, esto genera una homeostasis. La homeostasis, analicemos su etimología. Recuerden, es sumamente interesante saber etimologías en ciencia porque nos puede dar mucha pista de todo lo que es la palabra o el concepto como tal. Homeostasis viene de homo y status. Homo es igual, status, estado. Es decir, la homeostasis es el estado en el cual un organismo puede equilibrar el medio interno y el medio externo.
Si hablamos, por ejemplo, de una irritabilidad del medio externo, que es el calor, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo para lograr ese estado de homeostasis? Pues es sudar. ¿Para qué sudar? Para que entonces el agua que quede sobre nuestra piel sea mucho más refrescante con las corrientes de viento. Entonces, esto es el mecanismo en el cual se mantiene un equilibrio entre los medios internos y externos. Después tenemos la adaptación. Si la homeostasis genera un mecanismo en el cual hay un equilibrio, ese equilibrio puede incluso tener modificaciones a largo plazo en un ser vivo. Y esto se le conoce como adaptación. Esta adaptación es cuando se crean mecanismos que modifican incluso la morfología o la fisiología de un ser vivo. Es decir, se adaptan al medio. Veamos un caso sumamente sencillo. Por ejemplo, cómo son las razas de perros de, no sé, del norte o de lugares muy fríos. Sabemos que son peludos. ¿Por qué? Porque se adaptaron, sufrieron adaptaciones fisiológicas para poder resistir el frío. ¿Cómo son las razas mexicanas? Son pelonas o de pelo muy corto, ¿no? El Xoloscuincle, el Chihuahua. Entonces, esas adaptaciones han sido generadas por el medio precisamente. Y finalmente, si esta adaptación se transmite a las siguientes generaciones a través de algo que se llama mutación, entonces obtenemos la evolución. La evolución se define como el cambio de una generación a otra a través de una mutación. ¿Para qué? Para poder adaptarse mejor y tener mejores posibilidades de supervivencia. En otro video analizaremos las teorías más importantes de la evolución. Ahorita basta con decir que, pues bueno, es un proceso que lleva mucho tiempo a partir de una adaptación. Bien, eso es todo. Si les ha gustado el video, no se olviden de darle like, visiten nuestra página en Facebook y nuestro sitio web. Gracias.